Un cordial saludo para todos. Nuestro grupo está conformado por Daniela Arieta Bertel, Agley Pastrana Gámez, quien les habla María Angélica Cerquera Castillo. Venimos a socializar sobre la línea del tiempo y las evoluciones en el marco de las políticas de la educación inclusiva, como han venido evolucionando en el contexto internacional y nacional. Desde el año 1970 no conocíamos la palabra de inclusión como la política de educación inclusiva. Fue un periodo crucial para el cambio del paradigma en la inclusión, marcando la transición de un modelo de exclusión y segregación hacia la integración educativa y social, especialmente para las personas con discapacidad. Este periodo sentó las bases para el concepto moderno de inclusión que hoy conocemos. Aquí se describe la evolución de inclusión durante este decenio, diferenciando el contexto internacional y nacional. En el contexto nacional fue uno de los inicios de la educación especial desde el Ministerio de Educación, aunque la estructura seguía siendo mayormente segregada, escuelas especiales, culminando en la Constitución Política de 1991 y la Ley 115 en 1994. En el contexto internacional se empezó a cuestionar el modelo médico de la discapacidad que veía a las personas con enfermedades y se introdujo la integración educativa que buscaba que niños con necesidades especiales asistieran a aulas ordinarias en lugares de centros segregados. La UNESCO comenzó a promover la educación como un derecho fundamental. Funcionó como un puente donde la inclusión dejó de ser una iniciativa aislada para convertirse en una preocupación política y social a nivel internacional y nacional. A continuación sigue mi compañera. Muchísimas gracias, compañera. Continuamos entonces en la década de 1980, donde la educación dio un paso importante y era al reconocer la necesidad de incluir a las personas con discapacidad en el sistema educativo. A nivel internacional, este proceso es impulsado por el Año Internacional de las Personas con Discapacidad en 1981. Esto es promovido por la ONU, lo que genera mayor visibilización y atención hacia esta población. En este contexto, entonces, surgen los programas de integración educativa, cuyo objetivo era permitir que los estudiantes con discapacidad ingresaran a las escuelas regulares. Sin embargo, esta integración se limitaba principalmente al acceso físico, sin transformar las prácticas pedagógicas y, obviamente, el currículo tampoco. Entonces, el sistema educativo permanecía rígido para los estudiantes, obviamente quienes debían adaptarse a las condiciones existentes. En Colombia, entonces, vemos cómo se implementan los programas de integración escolar y se fortalecen las políticas de educación especial, mostrando entonces un enfoque centrado en el déficit. La diferencia se entiende como una dificultad que debe ser corregida o compensada, lo que restringe la participación entonces real de los estudiantes. Desde una perspectiva crítica, esta década representa un avance frente a la exclusión, pero aún así era evidente que no alcanzaba una verdadera inclusión, ya que se cuestionaba entonces las estructuras educativas tradicionales. Por otra parte, cuando pasamos a la década de 1990, hacia la inclusión como un derecho, entonces marcamos un punto de inflexión en la comprensión de la educación. Y a nivel internacional, un hito fundamental de la Declaración de Salamanca en 1994, impulsado por la UNESCO, que establece que las escuelas deben escoger todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones, reconociendo la diversidad como un valor. Es en este periodo, que la inclusión deja de entenderse únicamente como acceso y comienza a concebirse como un derecho fundamental, que implica entonces la
participación, la equidad, la transformación del sistema educativo. En este momento ya no se trataba de que el estudiante se adaptara a la escuela, sino de que la escuela se pudiera adaptar a las necesidades de todos los estudiantes. En un sistema o en el sistema colombiano, en el contexto colombiano, este cambio reflejaba entonces que en la Constitución de 1991, que reconoce la educación como un derecho, y es entonces en la Ley 115 de 1994 que se promueve la inclusión educativa con igualdad de oportunidades. Desde entonces, desde una mirada crítica, esta década representa un avance significativo, ya que comienzan a cuestionar las prácticas tradicionales y abren la puerta de un modelo educativo más flexible, democrático e inclusivo. Entonces, de esta manera, pues aún persisten tensiones entre el discurso inclusivo y su aplicación a la práctica. En el año 2000, la educación inclusiva da un paso importante a nivel internacional. Se destacan iniciativas como el Marco de Acción de Dakar, que plantea el compromiso de garantizar la educación para todos. En este momento, el concepto de inclusión empieza a transformarse, ya no se habla únicamente de personas con discapacidad, sino que reconoce la identidad en todo sentido, diferencias culturales, condiciones sociales y estilos de aprendizaje. La educación empieza a pensar en todos. En este mismo año, en Colombia, este periodo representa un avance a la incorporación de la inclusión dentro del sistema educativo. Se consolida la idea de educación inclusiva como un enfoque necesario apoyado en normativas previas como el Decreto 2082 de 1996 y la Ley 361 de 1997. Estas normas permiten fortalecer la atención a estudiantes con necesidades educativas diversas. En este momento, el país empieza a pasar de la integración a la inclusión, aunque con un enfoque más centrado en poblaciones específicas. Continuamos al año 2010. En el ámbito internacional, la educación inclusiva ya no es una propuesta, sino un derecho reconocido internacionalmente. Se destaca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los países a garantizar sistemas educativos inclusivos, ya aquí el enfoque cambia significativamente. No basta con permitir el acceso a la escuela, ahora se busca participación activa, equidad, eliminación de barreras. Esto implica adaptar el sistema educativo para que todos puedan aprender en igualdad de condiciones. Para el 2010 en Colombia, este enfoque fortalece nuevas políticas y leyes que buscan garantizar la inclusión real. Entre ellas se destacan la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 1421 de 2017, estas normas que promueven la educación inclusiva como un derecho fundamental, la eliminación de barreras de aprendizaje y la implementación de ajustes razonables, lo que conocemos como PIAR. También habla sobre el DUA dentro del planteamiento de nuestras preparaciones de clase. En esta etapa, Colombia da un paso importantísimo. Deja de centrarse solo en el acceso y empieza a trabajar en la permanencia y participación de todos los estudiantes. No solamente se preocupa por los estudiantes que tienen PIAR o que necesitan ajustes razonables, sino de que todos los estudiantes puedan tener acceso a la educación a través del diseño universal de aprendizaje. En el año 2020, a nivel internacional, la educación inclusiva alcanza una visión mucho más amplia e integral. Se destacan los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el objetivo 4, que busca garantizar educación inclusiva, equidad y de calidad. En esta etapa la inclusión se entiende desde múltiples dimensiones, no solo discapacidad, sino también género, cultura, contexto social y diversidad en general. La educación inclusiva se convierte en un compromiso global para construir sociedades más justas. Para el 2020 en Colombia se avanza hacia la implementación de políticas inclusivas dentro de las instituciones educativas. El enfoque se centra en ¿qué? Reconocer la diversidad del aula, garantizar igualdad de oportunidades, promover educación sin discriminación. No es solo una norma, es una práctica que debe vivirse en el día a día. Se busca que todos los estudiantes puedan aprender juntos respetando sus diferencias y potenciando sus capacidades. En conclusión, la educación inclusiva ha evolucionado desde un enfoque limitado hacia una visión amplia, centrada en los derechos humanos y la diversidad. Hoy, el desafío no es solo incluir, sino transformar la educación para que realmente responda a las necesidades de todos. Porque una educación inclusiva no solo beneficia a algunos, sino que construye una sociedad más justa para todos.
Muchas gracias.